Tomas el metro en la estación de Lexington y la 51. En un rincón del vago, unas chicas se graban a sí mismas tomando Sprite y conteniendo los eructos. Cuando el tren se detiene en la calle 14, recibes en el celular un mensaje que no esperabas. Te amo. Te bajas en el Village. Se abren las posibilidades y las ansias siguen latiendo y doliendo en los rincones más oscuros de tu interior. ¿Qué estás pensando? ¿Dónde vas a terminar esta noche? ¿Hasta dónde vas a caer? ¿Se puede seguir cayendo una y otra vez? Entras al duplex, pides un vodka Gimlet, lo bebes en un segundo, sin mirar a nadie y sin que nadie se fije en ti porque eres un alma invisible. El dúplex es demasiado ruidoso para tu gusto, pero no hay nada más que hacer. Este es el lugar donde debes pasar la noche. No estás aquí solo para beber litros de vodka Gimlet y pasarlo bien. No bajaste hasta el Village a perder el tiempo. Cada minuto del día tiene su sentido, y estos minutos están dedicados a lo único que tienes: tu legado, tu impronta, tu memoria, tu contenido. Comienzas el show y la oscuridad te marea. Tu cerebro se petrifica por un segundo y no duele ni molesta. Te quedas en silencio en la penumbra, iluminado por los focos del escenario y la luz que resplandece al atravesar los hielos de tu cuarto vodka Gimlet. Un aplauso para dejar en este escenario nuestro último concursante de esta noche. Damas y caballeros, desde Texas, dejo sobre este escenario a Preston Zane. Preston Zane es un influencer fracasado y lo odias. ¿Crees que su cuento en redes podría ser mucho más interesante si fuera menos egocéntrico y superficial? Si, si aprendiera a hablar de manera correcta, a no tragarse las R y a pulir su dicción. Y si tuviera una personalidad afín a su paupérrimo contenido. Esa es tu teoría luego de algunas semanas de observación. Pero puedes estar cometiendo un error. Puede que Preston Zane sea un talento listo para ser descubierto. Una gema en bruto que alguien tiene que darse el trabajo de pulir. Ahora canto un tema de George Michael con demasiado melodrama y poquísimo registro vocal. Y se lo dedico a un hombre muy guapo que bebe cerveza en una de las mesas más cercanas al escenario. El hombre sonríe y su acompañante, una mujer morena de aspecto duro y exuberante, no. Sabes quiénes son. Conoces sus nombres, apellidos, fechas de nacimiento, domicilios, horarios, signos zodiacales, relaciones familiares y toda clase de datos inservibles, aunque fascinantes. ¿Sabes, por ejemplo, que Jacqueline Martha Bravo Hill tiene una propiedad en el estado de Florida que lleva 2 años en litigio? ¿Sabes, por ejemplo, que Derek Anthony Martino Jemser pasó 2 semanas en cuidado intensivo por una intoxicación con gas hace 5 años? Son tus criaturas, los detectives que vas a hacer famosos. La mujer morena de pelo negro y frondoso que encabeza la investigación y su fiel compañero, algo más joven. Los inevitables personajes secundarios en la historia de tu vida que le darán humanidad a la narración y que escogiste en persona luego de varios meses de un extenuante seguimiento. Del proceso aprendiste a cultivar un talento que siempre te fue esquivo: la paciencia. Esperaste un año completo, hasta el otoño, cuando por fin pudiste cerciorarte de que sería esa mujer, Jacqueline Martha Bravo Hill, y no otra, la que por jurisdicción terminaría siguiendo tus pasos a lo largo y ancho de la ciudad de Nueva York. Elegir a los enemigos es un privilegio que muy pocos pueden darse. Y este es el comienzo del libro, y yo creo que claves para poder entender a uno de los personajes propiamente tal, a uno de los que son a uno de los protagonistas de esta historia. Hoy conversamos y recibimos muy gustoso al escritor y guionista nacional Pablo Illanes, autor de Alevosía, el caso del asesino de influencers, libro editado por Suma de Letras y que muy amablemente ha aceptado la conversación con este podcast. Pablo, muchas gracias por aceptar esta charla con los traficantes de cultura. Muchas gracias por la invitación para hablar de esta investigación policial ficticia, afortunadamente. Esta investigación policial, tengo entendido, no sé, ahí me corregirás, que la primera que al menos abordas el libro, porque en teleseries sí has abordado temas policiales, pero hoy tenemos
este alevosía, este asesino de influencer, y sobre todo abordar el tema de lo que hoy está de moda, que son los influencers, estos, en los nuevos famosos. Aquí hablar de la idea. ¿Cómo, cómo nace alevosía? Alevosía nace primero como un proyecto televisivo, como un guión. Era una suerte de proyecto para el horario nocturno que yo iba a presentar en algún momento, que no lo hice nunca, afortunadamente. Eh, Esto fue justo después de la pandemia. Y yo estaba muy obsesionado con la idea de contar un thriller, un giallo. El giallo es el thriller italiano que se caracteriza por ciertos rasgos, que principalmente una descripción muy acabada de los asesinatos, por un lado, y por otro, un retrato social importante que circunda estos crímenes. Y mi idea era contarlo en Chile, una historia policial en el barrio Las Tarrias, con el mundo del arte y una seguidilla de crímenes que tenían, que ocurrían en ese lugar y que relacionaban a una serie de personajes en el mundo como de la intelectualidad santiaguina. Y de poco me fui dando cuenta que era una novela bastante rutinaria, que no tenía los elementos que yo quería, que era una perspectiva más moderna frente al policial. Y me di cuenta que era por el lugar y que quería distanciarlo un poco de Chile y empecé a pensar en ciudades que más o menos donde me podía manejar. Creo que siempre he pensado que en la novela policial la ciudad es clave, o no sé si la ciudad, pero el lugar donde transcurren, donde se cometen los hechos, es determinante. Y empecé a darle vuelta a la historia hasta que me topé con los influencers, que fueron como el momento de epifanía donde la historia se completó. Primero nació Jackie, la protagonista, la detective, y luego el mundo de los influencers, y después el escenario de Nueva York fue como la guinda del postre, ¿no? Como el toque final que vino como a coronar el proceso de invención antes de empezar la escritura. Pero esos fueron como los rasgos que me llevaron a escribir la novela. Y en estos rasgos buscar la figura del influencer o la figura del nuevo famoso que soy. Si antes lo era, si hace 5 o 10 años era como ser futbolista, darle el palo al gato y Claro. irse a jugar a Italia. Y hoy es básicamente el poder del like que está teniendo en estos momentos Instagram, TikTok, y donde puedes facturar lo suficiente como para no depender de ser un chico reality, por ejemplo, como era a principios del 2000. Yo siento que los influencers hoy son una mezcla entre actores de los 90 y chicos reality de los 2000. Pero es un escenario similar. Gente muy joven que gana dinero muy rápido y que, bueno, en este caso es mucho más simple que el trabajo que hace un actor o que hace incluso un chico reality. Yo creo que el trabajo en sí, la ejecución del influencer es muy poco trabajo comparado con el de otras profesiones, ¿no? Eso no tiene ni nada, no tiene ni bueno ni malo, pero, y la novela tampoco pretende ser una crítica al mundo de los influencers, para nada, ni al influencer ni al creador de contenido. Al revés, lo que pretende es como iluminar este escenario y poder retratar lo que ocurre alrededor de estos influencers, todo el mundo que circunda a los influencers, que tiene que ver con la forma en que ellos se presentan frente al mundo, siempre tratando de cuidar ciertos temas, de no revelar algunos rasgos de su pasado, por ejemplo. Y eso hay gente a cargo, hay abogados, hay contadores, hay representantes, hay toda una industria al respecto. Y eso me empezó a obsesionar. Sí, la idea de ser otro para las redes sociales o de forzar tu imagen de manera de no ahuyentar a ningún potencial seguidor me parecía fascinante, porque es muy fácil caer en la autocompasión o en la creación de contenido por el contenido. También aprendí lo que significa la diferencia entre un creador de contenido y un influencer. Los influencers por lo general se relacionan con marcas, los creadores de contenido no siempre se relacionan con marcas, hay creadores de contenido que lo hacen sin fines de lucro, que son activistas, que tienen otra vertiente para la creación de contenido. Pero es un universo que es muy, muy apasionante y que cumplía con los requisitos que yo necesitaba en ese momento, que eran escenarios donde corría mucho dinero y mucho poder, ¿no? Escenarios que funcionaran a máxima capacidad y que sirvieran para reflejar esta idea de la vanidad, del ego y de las corazas que construimos para las redes sociales.
Dura- Siempre en el ciclo que he hecho de conversaciones con los de traficantes de cultura, siempre un tema recurrente, bueno, hay muchos temas recurrentes, es que es en el fondo que es, y uno de ellos es el poder, hablar del poder, siempre el tema del poder político, pero también el poder que tienen los influencers como para cualquier cosa que digan o hagan, va a ser trend, va a ser tendencia en la red social que sea. ¿Cómo, cómo, qué- como la visual que tú tuviste para construir a los personajes, ¿cómo es? ¿Qué preguntas te hiciste respecto de cómo es buscar la fama respecto de ese lado, de buscar en el fondo y de buscar de esa fama, acaparar fama y a la vez el poder? Es como, porque eres una celebridad al final de cuentas, donde cualquier cosa que digas o hagas va a ser ley, como lo era antes sin el internet de lado. Eh, claro, yo creo que el poder siempre es un tema que nos obsesiona a los autores desde distintos puntos de vista. Hay poderes más pequeños que también son muy interesantes, o poderes internos que tienen que ver como con las relaciones que tenemos con los demás. No sé, hay mini demostraciones de poder también que son casi tan peligrosas como las más notorias. En este caso, el escenario de los influencers servía mucho para una descripción acabada, un retrato de lo que ocurría. Empecé a seguir a muchos de ellos, empecé a fijarme en cómo se relacionaban, y sobre todo, yo creo que no todo el mundo se quiere hacer famoso, o no todos los influencers se quieren hacer famosos por los mismos motivos. Yo creo que meterlos a todos en el mismo saco sería bastante injusto, por un lado, y sería bastante ilógico, por otro, porque creo que las metas, que si bien por supuesto son el dinero en muchos de sus casos, hay, hay muchas situaciones donde llegan a la creación de contenidos por otros viajes, por otras necesidades, ¿no? Y ahí empezó a salir mi opción y mi obsesión por eh, no establecer ningún perfil crítico sobre lo que eran los influencers en ningún caso. Hay algunos que tienen más carga crítica en la novela que otros, por supuesto, pero me gustaba la idea de no establecer ningún juicio valórico sobre la actitud de los influencers hacia sus seguidores, ni tampoco ironizar demasiado al respecto, a pesar de que la novela está cargada de humor negro y de cinismo, tal vez, sobre el mismo mundo de los influencers y de las redes sociales. eh, Quería mantener cierto respeto también por la industria que existe detrás, y para darle un poco de seriedad a mí me gustan mucho las novelas que juegan, las novelas policiales que juegan con el tono de comedia. Creo que hay que ser muy, muy, muy buen escritor y tener muy clara la historia que estás contando para poder saltar de la novela, de algo tan serio como un crimen, a algo más humorístico, ¿no? Y ese fue el retrato que quise plasmar en la novela. Hablemos del proceso de la creación. Eh, ¿Por qué tomar el género del giallo? Porque haciendo también barrido en Google, también como el giallo también es como que exacerba como las escenas respecto de, sobre todo de los crímenes. ¿Por qué Sí, tomarlo desde ahí? ¿Te sonaba más en la cabeza tomarlo desde el giallo? sí, definitivamente. La idea original siempre fue hacerlo desde el diálogo por una idea personal. Soy un consumidor de ese tipo de películas, soy coleccionista, me gusta el formato físico. Desde hace mucho tiempo que colecciono ese género. Yo creo que las tengo casi todas, las que pueden inscribirse en el género, y también algunas que son como en el límite con otro tipo de géneros también. Y como tú bien dices, claro, lo primero del diálogo tiene que ver con primero tiene que ver con la ciudad. Todos los diálogos que se presenten de tal transcurren con una ciudad importante, que puede ser Venecia, puede ser Milán, puede ser Roma. Casi siempre son ciudades europeas porque el origen del diálogo siempre fue Italia, España, Francia en algunos casos, y después como que se extendió a otras latitudes como Grecia, que tiene algunos títulos también bien interesantes, Turquía también, pero en esencia casi siempre es en Europa y en ciudades como las que te nombraba. Por lo tanto, la ciudad es muy importante. De hecho, casi todos los diálogos, los primeros 5 minutos, transcurren con una cosa que se llama el travelogue, que es el muestrario, la panorámica de la ciudad, de los lugares típicos, una cosa turística, donde casi siempre está una actriz americana que trajeron de Estados Unidos a Italia a filmar, paseándose por estos lugares, en unos donde corren los créditos. Y mi idea era hacer como una suerte de visión literaria de lo que podría ser un diálogo con estas características, siempre guardando
algo muy importante que era un desafío muy grande para mí en términos autorales, que era la perspectiva de género. El diálogo, así como se caracteriza por el retrato de una ciudad y por un retrato social y una crítica social y también por crímenes muy explícitos, también se caracteriza por la cosificación de la mujer y lamentablemente por la explotación del cuerpo femenino en los crímenes. Mi idea era alterar esa brújula y poder escribir una novela que tuviera perspectiva de género, que tuviera una mirada diferente y una mirada más moderna frente a los mismos temas de antes. Lamentablemente, esas películas venían cargadas de la moral de los años 70 en Europa, entonces había mucho encasillamiento, había poca perspectiva de género, por otro lado, y también la necesidad de ironizar y de hacer comedia con personajes LGTB y todo eso, que es muy claro en algunas de esas películas. Pero inicialmente la necesidad de hacer el diálogo era porque creo que ofrecía esa mirada como contemporánea y más ácida frente a un retrato social, que era muy importante para mí poder establecerlo. No hubiera sido lo mismo si me hubiera servido como referente, qué sé yo, una película como Seven, por ejemplo, que también tiene muchos elementos del diálogo, pero sí es algo más contemporáneo, más de procedimiento, que no pasa tanto por las víctimas mismas, sino que por el policía, por Brad Pitt en este caso. Tomando también la construcción de los personajes, hablar de los personajes tipo Jackie Bravo o Derek Martino, que son tremendo par, se complementan mucho, porque él siendo un tipo quizás más cercano, más dulce, y Jackie Bravo siendo una mujer dura, que ponen en ese equilibrio en la búsqueda de este asesino. Ahí, al recordar esos personajes, pienso que raro suena decir que esta es mi primera novela policial, porque tengo la idea, he inventado muchísimos policías a lo largo de mi oficio como guionista, y en este caso el único desafío que me propuse y el compromiso que también establecí conmigo mismo era no repetirme con otros policías que había escrito. Y eso era muy difícil porque durante varios años escribí muchos thrillers, entonces todos esos thrillers tenían policía. Escribí, no sé, Alguien te mira, donde estaba la Paula del Pato, que es un personaje que tiene muchos rasgos de Jackie, pero que no es Jackie. Después escribí Donde está Lisa, donde estaba Rudolfi como el policía. Después, bueno, es que hice muchas más y siempre había un policía. O sea, el procedimiento lo conocía. Sin embargo, la dupla de policías donde los dos compartían una necesidad emocional el uno por el otro no me había ocurrido hasta ahora. Y la idea de Ujú. tener una relación un poco de madre-hijo, porque esa es la relación que establecen Jackie con Derek al comienzo, es una relación de protección mutua. Y eso me parecía muy bonito en un entorno como el que estaba narrando, que es tan brutal y tan explícito y a veces tan gore, ¿no? Con mucha violencia y con mucho descripción acabada de los asesinatos. Para mí, la idea del equilibrio entre las emociones que se encendían entre Jackie y Martino, que no son emociones eróticas, son emociones de necesidad, de acostumbramiento, de cariño profundo, esas emociones versus la sangre de las víctimas era muy importante de equilibrar. Creo que la tendencia hacia uno o hacia el otro lado podría haber sido perjudicial para la novela. Creo que se logró ese, ese equilibrio precario que es tan difícil lograr en novelas como esta. Es un equilibrio perfecto porque, porque la historia está perfecta como con rasgos donde como que baja un poco el ritmo, pero después está arriba, y después está arriba, pero es un vaivén de emociones, alevosía. Quiero, antes de irme al psicópata, quiero hablar de Nueva York como un personaje, como este escenario, como está, la siento también, y también por muchos de los personajes del libro, como esta metrópoli que más que te saca de plano, más que te abraza. Son estas Sí, ciudades claramente. grandes donde te sentís solo como nunca. Sí, sí, bueno, yo viví en Nueva York y una vez estuve 3 semanas sin hablar con nadie. Uf, Y estaba escribiendo, estaba con trabajo, pero igual, o sea, hablaba con la persona que me vendía el café en la esquina, el negocio de la esquina. Esa era mi relación con el ser humano y era súper normal, no era nada del otro mundo. Nueva York es una ciudad fascinante, la verdad es que yo no la conozco, yo no hice trabajo de campo post pandemia, la ciudad siento que ha cambiado muchísimo por amigos que tengo allá todavía
Y la ciudad de hoy, que es la que sale en Alevosía, no es la misma que yo conocí hace 6 años cuando vivía allá. Eh, pero sí es una ciudad que quiero mucho y que conozco mucho, pero tiene esa característica, es la peor ciudad para ser migrante, no es amistosa. eh, Hay que pensar que los norteamericanos siempre van a pensar que tú eres un asesino en serie. Hay una cultura hacia el asesino en serie, por lo tanto, si te conocen en un bar, en algún momento va a cruzar su cabeza que tú le vas a hacer daño, le vas a robar o le vas a matar a su hijo o vas a hacer algo malo. No por el hecho de donde venga, sino porque la cultura de la ciudad es hacia la desconfianza, hacia todo, no solamente hacia los latinos o hacia los migrantes o hacia la gente que está de turista, no. Todo genera desconfianza, todo produce el sospechar o el no comprarlo todo, ¿no? Es la característica más primordial de los neoyorquinos. Por supuesto que hay excepciones, pero yo siento que la ciudad, así como es encantadora y tiene mucho de cinematográfico, también tiene esa cuota de neurosis que están de Woody Allen y tan bueno, incluso de Scorsese, que tiene toda esa histeria como visual en sus mejores películas. Que retratan justamente ese Nueva York siempre desordenado, siempre pecaminoso, que también es un rasgo que Alevosía trata de rescatarle, una ciudad donde se cumplen las ilusiones de mucha gente, pero también se sepultan los sueños de muchos, como en el caso de la novela. Es como es un Nueva York que, bueno, también no es como un Nueva York de The Strokes de a principios de 2000. La siento más como, quizás como de los 80 hacia atrás, pero con la tecnología de hoy. Bueno, puede ser, lo que pasa es que yo creo que el tema de la ciudad de Nueva York hoy, eh, primero, bueno, es lo que pasa en todas las ciudades grandes, la renta y lo que cuesta vivir en ciudades como esa. O sea, el departamento que yo arrendaba en ese momento hoy debe costar 50 veces lo que costaba. Y todo el mundo se ha ido de la ciudad, de Manhattan, se ha ido a vivir a Brooklyn, a Queens, a New Jersey, fuera de la isla, porque es invivible, no se puede estar. Y lo otro, el tema que es importantísimo, que también está en la novela, es el fentanilo. La crisis del fentanilo ha afectado muchísimo a las grandes ciudades americanas, desarrollando una suerte como de campamentos en algunos sectores donde no se puede entrar porque están Walking Dead. Y, literalmente adictos al fentanilo tratando de sobrevivir al minuto, ni siquiera al día. Entonces, esos rasgos, bueno, y eso versus los turistas comiéndoselo todo y tomándoselo todo y sacándose millones de fotos, los Instagramers que los mandan a Nueva York a sacarse fotos a Times Square. Entonces, todo ese circo sigue siendo Nueva York. El desorden sigue igual, pero claro, por otros motivos, por otras razones probablemente. Conversamos con Pablo Illanes, autor de Alevosía, libro editado por Suma de Letras. Quiero, quiero irme al psicópata. Este psicópata performático que tiene algo como, no sé, me hizo recordar al asesino del Zodiaco, que tiene que te deja ciertas claves como para que lo pilles. Claro. Muy psicópata gringo que uno ve en películas como yo creo que me pilles tú, yo te voy a hacer famoso a ti. Como el texto que leía al principio, donde vamos de la mano con él sin saber quién es. ¿Cómo fue construirlo? Difícil, fue muy complejo porque de nuevo también me enfrenté a la idea, a mí me obsesionan los asesinos en serie y tengo una especie como de compulsión por saber más siempre, pero en este caso la voz del asesino apareció cuando ya iba en la mitad de la novela. Cuando estaba en la mitad del proceso de escritura, me empecé a acordar de algunos libros por un lado, y especialmente de una película, Henry retrata a un asesino en serie, que es una película de John McNaughton como de los fines de los 80, que es una película de muy bajo presupuesto que causó mucho revuelo en ese tiempo, y porque es literalmente una anatomía de lo que es un asesino en serie en una ciudad, creo que es Chicago, sí, me parece que es Chicago. Y la verdad es que no es tan explícita y tampoco es tan violenta ni tan gráfica en su descripción del asesino, pero sí hay una psicología muy particular que tiene que ver con algunos rasgos que primaron en la idea de este asesino de alevosía. Yo siempre he tenido la idea de escribir algo sobre el diario de un asesino en serie.
un cuento, algo así, y cuando empecé a desarrollar la voz del asesino, ya tuve que detenerme en la escritura de la novela. Me di cuenta que ese era el texto que había estado guardando durante muchos años, la idea de tener esta voz eh, de alguien que desprecia la naturaleza humana, básicamente, y que siente, por supuesto, un goce por matar. No es una muerte, no son crímenes pasionales, no son crímenes por dinero, no son crímenes de odio, son crímenes por goce, por placer. Que esa es una idea que la psicología ha despreciado durante mucho tiempo, la idea de que existe gente que le gusta matar. La Ujú. lectura de una escritora llamada Poppy Bright, que la descubrí también hace muy poco, de un libro que se llama El arte más íntimo, sobre dos asesinos en serie que se enamoran y empiezan a hacer de las suyas juntos, también fue muy determinante a la hora de establecer esa voz del personaje, porque hay un nivel de odio y como de demencia en sus palabras que a veces escribirlo me dejaba un poco inquieto. No me daba miedo, pero me producía algún tipo de escozor, sobre todo su relación con su familia y con su esposa. Mm. Y en ese sentido, qué diferencia hay con otros psicópatas que has creado? Se me viene a la memoria Julián de Alguien te mira o el personaje de Demente. ¿Cómo es crearle, es como, es construirle la cabeza de que obviamente que va algo mucho más allá de propiamente la pulsión? Sí, claro que sí. Yo siento que son muy distintos. El psicópata de mente era principalmente un tipo muy frágil, y como internamente, un tipo que había desarrollado toda su afectividad de manera forzada. Tenía una mujer, una chica en el sótano. Y el personaje de Julián sí era un psicópata con las características más clásicas que conocemos de psicópata. O sea, había asesinado a pequeños animales cuando era niño, tenía una relación sí con su madre que era diferente. En el caso de este asesino, que no lo voy a nombrar para no hacer spoiler, eh, el desarrollo tiene que ver con su entorno familiar, literalmente. O sea, es un asesino, lo que se llama un asesino de doble vida. Un asesino que tiene dos caras, que yo siento que todos los asesinos tienen de alguna forma una doble vida, pero en este caso es más claro porque es una doble vida diametralmente opuesta a la que tiene en el día, ¿no? Eh, y además es un asesino muy impulsivo. Ujú. No es necesariamente la idea de este hombre meticuloso, como lo era Julián, por ejemplo, muy riguroso, que tenía las horas para matar, que sabía perfectamente cómo hacerlo y cómo enfrentarse al objeto de sus crímenes. En este caso no funciona, no es así. Es un tipo que siente, es casi yo siento que este personaje ve el asesinato como si fuera cocaína, como si fuera una droga, ¿no? Como algo que necesita en el momento. Y eso lo hace un asesino mucho más peligroso, porque es incapaz de planificar. Su Ujú. planificación llega hasta cierto punto, porque cuando siente la pulsión por matar, no es capaz de contenerse, no es capaz de esperar a su esposa. En un momento rompe con su lado A para comprometerse más o menos eternamente con su lado B. Entonces son rasgos que a mí mismo me sorprendieron en este asesino porque lo sentía mucho más peligroso que los anteriores, tal vez menos preparado para una carrera homicida. Quizás conectado también por el hecho de que este psicópata, por el texto leído al principio, también busca lo mismo que sus propias víctimas, el crear contenido, crear ese legado, buscar eso que va muchísimo más allá, algo que lo llene en el fondo. Claro, hay un cierto resentimiento de parte de este asesino hacia los creadores de contenido que lo rodean por una observación acabada que hay de ese universo, ¿no? O sea, Mm, hay un tema, un componente de envidia que es clave en el caso de esta seguidilla de asesinatos. ujú. Colgándonos colgándome de alevosía, eh, los últimos 2 o 3 años, como el que el True Crime ha ganado adeptos, tiene su encanto. A tu juicio, ¿por qué gusta el True Crime? Uf. Eh, yo creo que siempre ha gustado el true crime. Siempre hemos tenido debilidad por por los asesinatos. Piensa tú en Mea Culpa. Mea Culpa es un true crime antes del true crime.
Creo que el éxito de esos programas nunca ha sido menor. Lo que pasa es que ahora hay muchos más true crime. No es que haya más asesinatos tampoco, no, hay más ficción o más documentales dedicados a este tipo de historias. Pero la obsesión por los asesinos en serie, nosotros la heredamos, me refiero a Latinoamérica, de los americanos. Los norteamericanos están obsesionados con los asesinos en serie, con la idea de... Son celebridades, básicamente. Son gente famosa, son gente que genera envidia en mucha parte del público porque incluso relaciones amorosas entre asesinos en serie y se casan a la distancia. Y yo creo que el hecho de que existan y de que mucha gente consuma true crime de una manera casi compulsiva, tiene mucho que ver con la naturaleza humana, tiene que ver con la idea de ver el monstruo en la pantalla y de no verlo en ti mismo o en tus seres queridos. Yo creo que esa Ujú. idea de proyectar el monstruo hacia la pantalla, de ficcionalizarlo o de documentalizarlo en el caso de un docu, es una necesidad humana de limpieza, de tratar de sacar esos elementos de tu entorno y situarlos en el lugar donde deben estar, que es en la plataforma o en el canal o en el YouTube, ¿no? Como si fuera algo muy, muy ajeno, muy distante. ¿Por qué te hacía esa pregunta? Porque, bueno, también me hizo recordar por lo mismo la crítica que alguna vez le hizo José Antonio Viragallo a Alguien te mira, por Ah, la violencia claro. explícita y porque también en el fondo, y en mi caso, por mi generación, que primera vez que vimos a un, claro, personificado en Álvaro Rudolphy, pero que vimos al asesino a la cara, porque lo vimos, lo seguimos hasta el final que tuvo. Fin. Y, no, y más detalle no, porque pueden ver el final en YouTube. Por eso te hacía la pregunta al True Crime. Sí, bueno, el True Crime siempre, no solo José Antonio Viragallo, mucha gente Mm. critica hasta el día de hoy este tipo de contenido, se dice que genera asesinos en serie, que produce, que glamoriza a los asesinos en serie, que ahí yo es discutible. Y lo de José Antonio Viragallo fue en un momento en que él comparaba, que visto con el prisma de la distancia, yo creo que algo de razón tenía. Había un tema con lo explícito de los crímenes que yo creo que hoy no se podría hacer, por ejemplo porque era muy gore, muy violento, estábamos todos fascinados en ese momento porque nos encantaba lo que estábamos haciendo y era justamente el ejercicio, ¿no? Pero creo que hoy, mirando un poco lo que se hace, en las plataformas a lo mejor se podría hacer, pero en teleabierta lo veo difícil. Había habían primeros planos de el asesino abriendo un cuerpo y abriéndolo y sacando el corazón. Era el modus operandi y se veía en primer plano, en detalle, ¿no? O sea, yo creo que la crítica iba por ese lado, porque en ese tiempo él lo comparaba con la televisión italiana donde no se podían mostrar esas cosas. Y tenía razón, de la televisión italiana probablemente no se podía mostrar y probablemente hasta el día de hoy tampoco se puede. Pero claro, la crítica yo siento que era hacia lo explícito, no hacia el género del true crime en sí mismo. Pero, claro, una teleserie como esa, como Alguien te mira, siempre, con el éxito que tuvo, siempre genera como reacciones adversas, ¿no? Sobre todo un contenido como ese. Cla- es lo que obviamente se llevaría si en la eventualidad que se hiciera un remake de Alguien te mira sería algo más como menos gore, Yo creo que sí. pero perdería el sabor. Sí, totalmente. Totalmente. Ujú. Yo creo que para las plataformas lo del gore no es tan terrible. Si tú ves cualquier película de terror de Netflix, es muy explícito y hay como se caracteriza justamente por eso, por jugar con el efecto especial muy, muy al límite. Yo creo que sí, la actualización de Alguien te mira tiene que ir por otro lado, que tiene que ver con la perspectiva de género, con la mirada hacia, no sé, las minorías, qué sé yo, no sé. Eh, Todo lo que sea remake hoy, yo creo que hay que mirarlo desde un punto de vista muy moderno, porque es muy fácil equivocarse. Y, y viendo ya con el libro, con alevosía ya en red, ya hablado en redes, leído en formato físico, digital, ¿cuál es tu visual de hoy? ¿Cuál es la visual que tú tienes? Como ya el libro ya está en manos de tus lectores, de los parroquianos de Pablo y Llanes que lo siguen. Ha sido muy bonito lo que ha pasado con la novela, estoy muy contento. Estoy muy contento por el proceso creativo, creo que fue accidentado y difícil como todos, pero con un nivel de accidente eh, donde
donde podía reponerme, ¿no? Porque el género más o menos lo manejo, yo creo que me falta mucho por aprender y muchos recursos por dominar, pero creo que es un aprendizaje y a mí me gusta mucho cuando termino una novela o termino un proyecto de guión y siento que hubo una lección de por medio. Mm. Cuando no hay lección me frustra un poco, pero la reacción de la gente que ha leído la novela ha sido maravilloso. Creo que hay un público de thriller y de novela policial que es muy fiel y que se han regocijado con el libro. Sobre todo he recibido muchos comentarios sobre el asesino en particular, lo que me llena de orgullo porque creo que ese retrato que contaba, que salió a la mitad del desarrollo, funcionó, inquietó. Mucha gente me cuenta que tienen que cerrar el libro para después volver a leerlo porque les resulta muy perturbador, que también me parece que es un buen piropo y un buen halago. Pero en general, muy contento, tan contento que me está llevando a escribir una nueva aventura de Jackie Bravo para otro libro. El Jackie Bravo verso es gigante. Es También lo gigante. leí, también lo leí como que es inmenso. Sí, ¿Has tenido, bueno, el feedback de los mismos influencers? Que a lo sí. mejor, claro, puede ser una exageración o quizás una exageración muy gringa respecto de la visual de los influencers, pero los influencers chilenos lo han leído, se han visto aspectos, por ejemplo. Sí, sí, han visto aspectos, se han sentido identificados, han entendido el humor, creo yo. Eh, He tenido puros buenos comentarios sobre la novela de parte de Bookstagrammers. Eh, Nadie se ha sentido como tocado, o sea, todo el mundo ha comprendido que esto funciona en un universo y en un tono particular, ¿no? No es ni un documental, ni una crítica, ni un retrato, tampoco pretende que los influencers dejen de existir, ni mucho menos. Mucha gente al comienzo pensó que era así, pero gracias a la campaña que hicimos con Penguin y a todo el trabajo y a la prensa y a los mismos notas en redes sociales, se ha entendido que la intención no era esa y muchos sienten, yo siento que hay como una necesidad, no solamente de los influencers, sino que de todo el mundo de saber quién es quién, quiénes son las víctimas en quiénes se parecen a la vida real. O sea, en Ujú. cada club de lectura o en cada film que he hecho, hay muchas preguntas al respecto. ¿Quién es, no sé, Casey? ¿O quién es Florencia? Hay preguntas de directamente en quién me inspiré. Pablo, quiero darte las gracias por el tiempo para con este podcast. Ah, disfruté demasiado la Alevosía. No, quizás Muchas por lo gracias. que también por lo que hablaste en parte del programa, en parte del espacio, hablar de los crímenes y sobre todo hablar del psicópata, porque el psicópata siempre es un personaje absolutamente atrayente, fascinante, sobre todo fascinante del por qué lo hace. Y el Sí, por qué lo hace resulta absolutamente loco, pero claro, pero muy cuerdo en la visual de él. Pero el escenario propiamente tal, Jackie Bravo tiene para una serie completa policial, eh, viendo otros casos, donde quizá en el tercer libro le pida ayuda a este psicópata para cazar a uno que vive en Brooklyn, por ejemplo, se me ocurre. Eh, y sobre todo también un tema tan de hoy como es hablar de los influencers. No, no son gente mala, algunos caen muy mal, sí, pero no, pero son gente, pero son actores ante un escenario virtual de millones de seguidores. Y eso lo tienen que mantener y está bien, no pasa nada. claro. Uno se vuelve viejo y va suavizando los odios, creo yo. Sí, Y esto sí, es bueno, muy personal. salvo que seas el asesino de la novela, Claro, que no claro. suavizó precisamente su odio, sino al revés. No, no, lo llevó más adelante. Dio dos Claro, pasos más adelante que nosotros. así es. Pablo, estos minutos finales son tuyos para que digas lo que gustes respecto del libro, de lo que quieras. Nada, quiero invitar a toda la gente que está viendo a que se atrevan a ponerle rostro al asesino de influencers. Alevosía es una novela policial, como hemos dicho, una novela atractiva, cautivadora, con personajes muy reconocibles, donde van a poder sentirse identificados.
no solamente a los que gustan de la novela policial, sino también a los que les gusta leer para entretenerse, para divertirse, o ahora que vienen las vacaciones, para tirarse en la playa y devorarse una novela en una tarde. Esta es la novela que tienen que leer y aquí le tienen que hincar el diente porque la pueden comentar y pueden... La novela pretende establecer dos juegos. Por un lado, ponerle cara al asesino y jugar al enigma de quién está matando a los influencers más importantes de Nueva York. Y por otro lado, también sumergirse en este submundo de los influencers que tiene códigos, reglas, parámetros y todo muy establecido. Pablo Illanes, autor de Alevosía, el caso del asesino de influencers, libro editado por Suma de Letras, en conversación con los traficantes de cultura. Mi estimado Pablo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Humberto. A quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós. Gracias a todos.